El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:26. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto que nos acompañen, qué gusto leerles, qué gusto saber que están en nuestra sintonía. Como siempre, la interesantísima visualización que tenemos a esta hora de la mañana. Nos honran ustedes generosamente con vuestra sintonía. Esta es la penúltima semana del convulsionado año que hemos vivido del 2020. Y llegamos justamente a la antesala de Navidad con enormes dificultades, con una serie de presunciones que ya lo vamos a comentar. Hay que ponerle ánimo, hay que ponerle ganas, hay que ponerle ñeque. No queda más. Les pido por enésima ocasión, lo hago con todo el respeto evidentemente, pero creo que hay que insistir en aquello. Quiero pedirles a todos ustedes, por favor, no nos relajemos. No perdamos la perspectiva de lo que está pasando. Yo no estoy sugiriendo siquiera que la gente no salga, que la gente se quede en la casa, que la gente no vaya a hacer las compras. O sea, busquemos alternativas. Pero tratemos de por lo menos hacerlo con algo de orden y respetando los protocolos mínimos de seguridad, que no está ocurriendo eso en el Ecuador. Ayer el colega periodista Carlos Zacoto subía en su cuenta Twitter unas imágenes en uno de los centros comerciales de la ciudad de Guayaquil, de los más concurridos ubicados en el norte de la ciudad de Guayaquil. La gente haciendo fila para ingresar a un local comercial. Entiendo que, claro, a los locales comerciales, obviamente, me imagino que la mayoría está respetando el aforo. Es lo que uno esperaría, ¿no? Que en la entrada dice, este local tiene un aforo para 20 personas. Estando 20, tienen que cerrar la puerta, poner ahí una barrera y esperar, obviamente, para que salga la gente y que ingrese otro grupo de gente. Se entiende que debería ser así, que se debería respetar el aforo. Y obviamente la gente hace fila en las afueras de los locales comerciales para esperar a que le permitan ingresar. Pero ni siquiera la fila tiene un distanciamiento mínimo de 2 metros o de 1,5 metros. La gente pegadita, como que entre más te pegas, más rápido vas a entrar al local. O sea, esa lógica no la entiendo. De verdad, no la comprendo. Aquí también depende de nosotros, no solo de nosotros, pero también de nosotros. Cosas tan elementales como que, por ejemplo, en los supermercados de una de las cadenas más grandes que tiene este país, uno se encuentra en el piso con unos dibujos enormes, con unas flechas enormes. O sea, perdónenme, no me digan a mí que no se percataron de la flecha. Pero está la flecha ahí, es una cosa enorme. Que le indican a uno por dónde transitar, pero no. La costumbre es meterse en contravía. Y a mí me ha pasado que yo he llamado la atención cuando he estado en alguno de estos centros comerciales, de estos supermercados, he llamado la atención, nadie me ha contestado mal. Pues he dicho, por favor, o sea, está en contravía. Entonces, sí, perdón, disculpe, no me di cuenta, lo que sea. Pero sé de otros casos en los cuales hay gente que reacciona mal, grosera, altanera, se molestan en lugar de aceptar el error que cometen. Pero ni eso. Esa es parte de nuestra corresponsabilidad. Si podemos, por ejemplo, generar las compras de otra manera, generarlas a través de la internet, no sé. Si podemos hacerlo de esa manera, hagámoslo para tratar de evitar estas complicaciones que tenemos a la hora de ingresar a un centro comercial y de tratar de llegar a locales para poder adquirir seguramente los obsequios o las cosas que necesitamos para la Navidad. Entendiendo obviamente que frente a este año complicado y luego de todos los meses que estuvimos confinados, el sector comercial necesita reactivarse. Por eso les digo, a mí no me van a escuchar que yo diga que volvamos al confinamiento. Yo no estoy diciendo eso. No sé si eso vaya a ocurrir. Ya vamos a conversar justamente sobre aquello. Pero por otra parte, digo, eso es lo que forma parte de nuestra corresponsabilidad. Pero vamos al otro lado. La corresponsabilidad por parte de las autoridades. Yo me quedé espeluznado este fin de semana porque la colega periodista Caterine Plasencia posteó una fotografía de un bus. Es una cosa de locos. Atestado el bus de gente.
O sea, imposible generar un distanciamiento ahí. Pero atestado. Se ve en la fotografía que todo el mundo está con mascarilla. Pero cero distanciamiento. Ahí no hay ni un centímetro de distanciamiento. Atestado. Y así entiendo es la realidad que estamos viviendo con las unidades de transporte de pasajeros. Frente a esta realidad, yo me quedé impresionado de la respuesta que ese tuit generó la persona que maneja la cuenta Twitter de la empresa de pasajeros de Quito. Aquí dice, página oficial de la empresa metropolitana de transporte de pasajeros de Quito, que pertenece al municipio metropolitano. ¿Qué le responde frente al posteo de esta fotografía? ¿Qué le responde la persona que maneja esta cuenta a la colega periodista? Buenos días, dice, agradecemos su reporte. Respetar el aforo en las unidades es un trabajo de corresponsabilidad de los ciudadanos. Exhortamos a los usuarios a no subirse a las unidades si la ven llena. Escuchen. Exhortamos a los usuarios a no subirse a las unidades si la ven llena y esperar a la siguiente para tener un viaje seguro. Saludos. Esa es la respuesta. O sea, el usuario tiene la culpa. Ya, aquí tenemos gente a la cual le han obligado a ir a trabajar presencialmente y que necesita transportarse. Gente que no tiene vehículo propio y que si tiene vehículo propio resulta que obviamente hay que regirse al número de las placas para poder circular. Entonces, si no puede movilizar su vehículo, tiene que ir en el transporte público. Si no tiene vehículo, que es el 70% de quienes habitan en Quito, que no tienen vehículo, tiene que movilizarse en transporte público de pasajeros. La lógica es que frente a esta coyuntura, las autoridades o las instituciones o las entidades o las instancias o las empresas que se encargan justamente de proveer el servicio busquen una alternativa. ¿Quién debe hacer respetar el aforo? ¿El usuario o el bus? ¿Quién tiene que hacer respetar el aforo? Si el usuario lo que quiere cuando se abre la puerta del bus es subirse desesperadamente porque se atrasa al trabajo, usted no le puede pedir que no se suba porque ve el bus lleno. Dele más unidades. O sea, creo yo que es una cosa de total elemental, muy elemental. Pues no le digan a la gente que si ve el bus lleno simplemente no se sube y que espera el siguiente. ¿Acaso que aquí es como en otros países que tienen sus sistemas de transporte más desarrollados, que a la hora en punto va llegando la unidad del metro o del bus o de lo que sea, donde funcionan como un reloj? Aquí no se maneja esa lógica, perdónenme. Entonces, echarle la culpa al usuario del transporte que necesita movilizarse me parece absurdo, ridículo. ¿Dónde está la corresponsabilidad de las entidades que deben encargarse de otorgar ese servicio a la comunidad? O sea, yo quisiera entender esa lógica, quisiera comprenderla. ¿Hay una corresponsabilidad de los ciudadanos? Sí, por supuesto, sí. Es lo que yo acabo de decir hace minutos sobre esta desesperación que tiene la gente para ir a los centros comerciales y no respetar el distanciamiento. A veces uno va en las gradas eléctricas, te quieren pegarse a uno. O uno quiere salir de un sitio y enseguida los otros quieren entrar y no respetan el distanciamiento. ¿Falta un poco de orden? Sí, falta orden. Eso es parte nuestra. El distanciamiento es parte nuestra. Pero aquí hay instituciones, autoridades, que tienen que dar una respuesta, por ejemplo, en el tema del transporte. No le echen la culpa a la gente. Si en Quito el 70% de los ciudadanos se moviliza en transporte público, es obvio que la ciudad necesita más transporte público. Más transporte público. La administración anterior, por ejemplo, municipal, pulverizó el proyecto de la Bicicú. Pulverizó el proyecto de la Bicicú. Aquí en Quito, donde hoy mucha gente ha empezado a movilizarse en bicicleta, mucha gente está cicleando hoy, por un tema de recreación y por un tema de transporte. Y ojo, no estoy diciendo que del Valle de los Chillos suban a Quito en bicicleta, yo no he dicho eso. Pero aquí dentro de la ciudad, dentro de la zona bancaria, de la zona comercial, uno se puede tranquilamente movilizar en bicicleta. Tranquilamente, lo digo por experiencia propia, tranquilamente. Uno se puede movilizar en bicicleta. Yo pregunto si aquí en Quito hay un sistema de bicicleta pública que le permita al ciudadano movilizarse. No hay. ¿Por qué? Porque la administración municipal anterior lo pulverizó, lo destruyó. Y sin embargo, en otros países de Latinoamérica, no hablo de otros países, hablo de Latinoamérica,
resulta que tienen muy potenciado el sistema de transporte público. Querido amigo y periodista Esteban Ávila me hacía esa referencia el fin de semana porque él está en México. En México tienen potenciado, México que es una ciudad con enormes complicaciones para la movilización. Tienen potenciado el sistema de bicicleta pública. ¿Quién quitó lo destruyeron? Que esa es una buena alternativa para movilizarse, pues. En el hipercentro, en la zona comercial, en la zona bancaria. Entonces no le echen la culpa a la gente. O sea, ya. La gente tiene que asumir las responsabilidades que le corresponden, pero también las autoridades. Pero aquí en el Ecuador, aquí somos muy dados a echarle la culpa al resto. O sea, no asumir responsabilidades propias. Eso lo hacemos los ciudadanos, lo hacen las autoridades, lo hacen los políticos, lo hace todo el mundo, lo hace la prensa, lo hace todo el mundo. Muy dados a echarle la culpa al resto. Y así no funciona. O sea, si queremos tener una sociedad mejor, no una sociedad perfecta, porque no existe la sociedad perfecta, ni una sociedad ideal, porque eso no existe. Lo ideal es enemigo de lo posible. Pero sí una sociedad donde por lo menos impere algo de orden. Algo de orden. Un candidato presidencial que entrevisté hace pocos días hablaba de la africanización, guardando las distancias y con el respeto para los países africanos. Pero hablaba de la africanización del Ecuador. Este tipo de cosas develan eso, reflejan eso, suscriben eso. Cuando no hay institucionalidad, cuando no hay orden, cuando no hay medidas contundentes, cuando no se respetan las restricciones, cuando la gente hace lo que quiere. Cuando te dicen no fiestas de 200 personas y boom, la intendencia de policía, que hace desde mi punto de vista un muy buen trabajo, hace los operativos y se encuentra con fiestas clandestinas de 100, de 200, de 300 personas. Lo que me envía mi colega y amigo Néstor Aguilera también es de locos, ¿no? Dice Néstor, que escribió hace pocas horas en su cuenta Twitter, refiriéndose al centro comercial de Guayaquil, dice: es impresionante, pero creo que se queda corto frente a lo que vivió ayer el centro histórico de la capital. Qué difícil, por un lado salud, por el otro lado economía de pequeños comerciantes. Y posté algunas fotografías del centro histórico de la capital. En la zona de Lipiales, de los BBBs, una cantidad de gente, pero impresionante. En el centro, caminando la gente sin ningún tipo de distanciamiento, por la cantidad de gente. Muchísima gente en el centro histórico de la capital, este fin de semana. Gracias, Néstor, por compartirme estas gráficas, que las relato a nuestra audiencia. Pero aparte de esto, digo, frente a esta situación, y por eso yo hablo, hay la responsabilidad ciudadana. Ojo, asumamos nuestra responsabilidad, queridos amigos y amigas, la nuestra, asumamos la nuestra, nuestros propios protocolos, que yo sí siento que nos hemos relajado, ya no usamos el alcohol, ya no dejamos los zapatos en la afuera de la casa, ya no guardamos distanciamiento. Ok, separemos ese tema. El tema de la corresponsabilidad de las autoridades. Cuando las autoridades se hacen, los voceros de las autoridades se hacen los locos y no asumen la responsabilidad y le echan la culpa al ciudadano. Pero ¿qué se espera también? Se espera que tu gobierno, el gobierno, quienes están a la cabeza de las grandes decisiones, analicen con prontitud la situación y tomen lo más rápidamente posible decisiones que permitan ¿qué? Dar certezas, certidumbre al ciudadano. Porque si las autoridades se relajan, es obvio que el ciudadano se relaja. Yo por eso he sido crítico a lo largo de todos estos meses de las declaraciones que recurrentemente ha hecho el señor ministro de Salud Pública. Y cuando yo siempre he dicho, yo les dije la semana anterior, les quiero repetir hoy, la crítica periodística no es personal. Y algunas autoridades asumen de que es personal. Citaba yo lo que había pasado la semana anterior con un colega periodista. Las críticas no son personales, al menos, ¿de qué parte de quiénes habla? ¿De quiénes habla? Sin pretender ser dueño de la verdad, porque no lo soy. Apenas procuro ejercer el periodismo de opinión con seriedad, con argumentos, con rigor y con respeto. Esa es mi lógica. Que habrá gente que no le gusta, lo respeto y tiene todo el derecho. Pero la crítica no es personal, contra ninguna autoridad, no es personal.
Y aquí en este espacio ha habido críticas recurrentes sobre las ejecutorias, sobre las acciones, omisiones y declaraciones del señor ministro de Salud Pública. ¿Por qué? Porque las declaraciones del ministro han contribuido a este clima de relajamiento. Esas declaraciones que han sido en muchos de los casos desatinadas. Las declaraciones del ministro han contribuido a que muchísima gente se relaje y crea que ya no pasa nada. Cuando el señor ministro de Salud dice que la mayor parte, que el 60% de los quiteños ya debemos, o de los que vivimos en Quito, ya debemos haber estado contagiados del COVID, sin ningún tipo de evidencia científica, no acompañando con el análisis correspondiente, sino una declaración aislada que se quedó ahí en el aire. Cuando toman decisiones como la de, por ejemplo, aparecer con la camiseta de un equipo de fútbol y decir que sí se va a jugar determinado partido, es obvio que la gente cree que ya no pasa nada. Cuando empiezan a hablar del hielo seco y de estas cosas que parecen estos aparatos que sirven para hacer pizza, en lugar de explicarlo de mejor manera, que suene de una forma más científica y menos chabacana, la gente se relaja, la gente se burla, la gente no cree. Porque estos mensajes, amables oyentes, televidentes e internautas, deben ser manejados con extremo cuidado, con muchísimo rigor, con argumentos científicos, que la gente entienda, que la gente comprenda que seguimos en emergencia. Pero aquí se hace lo contrario. ¿Cómo la gente no se va a relajar si las propias autoridades se relajan o al menos generan discursos de relajamiento? Cuando, por ejemplo, se diseñan protocolos para el retorno progresivo a clases, dicen voluntario. Voluntario, dice. Para el caso de los estudiantes de las escuelas y colegios. Para el caso de las universidades, obviamente las universidades tienen autonomía y no todas van a acatar esa resolución. Miren ustedes cómo la semana anterior la Escuela Politécnica Nacional anticipó que ni pensarlo. Presencialmente solo los que están haciendo los proyectos de tesis y de titulación. Ni pensar en un retorno de los estudiantes a las aulas. Ni pensarlo. Pero aquí se emiten mensajes, creo yo, que terminan confundiendo a la población. Cuando hay instituciones públicas en donde le han obligado a trabajar a todo el mundo, y dentro de esas instituciones resulta que se han presentado casos positivos de COVID-19 y han tenido que recular y volver al 30% del aforo en el edificio de esas instituciones. Porque toman decisiones erráticas las autoridades. Y porque además, lamentablemente, a veces, amigos y amigas, los mensajes son importantes. Quienes lideran al país tienen que entender que lo que digan o lo que callen termina generando un mensaje. Ayer el señor presidente de la República postea en su cuenta Twitter un anuncio. Di lectura yo a lo que está ocurriendo a nivel internacional sobre esta cepa o esta mutación mucho más agresiva del COVID-19 que se ha detectado en el Reino Unido. Y esto ha generado una alerta mundial, una alerta planetaria. Muchos países que tienen vuelos directos, no es el caso del Ecuador. Ecuador no tiene vuelo directo con el Reino Unido. Pero está claro que hay conexiones entre Ecuador y el Reino Unido. Pero Ecuador no tiene vuelo directo con el Reino Unido. Sé que otros países sí los tienen. Otros países de Latinoamérica sí tienen conexión directa con Inglaterra, con el Reino Unido. Frente a esto, durante todo el fin de semana, sábado y domingo, hubo una alerta mundial, reuniones de emergencia por parte de los gobiernos, medidas urgentes que han adoptado los gobiernos de los países latinoamericanos, de los países europeos. Lo que han adoptado, por ejemplo, es la restricción de los vuelos del Reino Unido hasta sus respectivos países y viceversa. En el caso del Reino Unido, 20 millones de personas con nuevas restricciones, en fin. Todo esto ha ocurrido el fin de semana. El señor presidente de la República ayer anuncia a través de su cuenta Twitter, la persona que maneja la cuenta del presidente escribe: he convocado a reunión urgente del COE Nacional a realizarse mañana. Aquí, primera reflexión. Reunión urgente del COE Nacional a realizarse mañana. Señor presidente, si es reunión urgente, tiene que realizarse ayer. No mañana. No hoy. Ayer.
Reunión urgente anteayer. Pero anunciar reunión urgente para el día siguiente ya no es urgente, pues la reunión. La reunión es urgente en ese rato. Llamar, ir al ECO 911, ir al Palacio de Carondelet. Si no te puedes movilizar, hazlo por Zoom. ¿No les parece? Perdónenme, pero creo que no estoy loco al decir lo que estoy señalando. Si a mí me convocan una reunión urgente, es ya, ahorita. Vamos, cuestión de minutos, cuestión de pocas horas, vamos, inmediatamente. No creo que no se puedan reunir los ministros de Estado con el presidente, sino físicamente. Háganlo por Zoom, háganlo por Skype. No sé. En el contexto de la pandemia, creo que todos nos hemos familiarizado con el Zoom. Había mucha gente que cuando empezó la pandemia, yo me acuerdo que aquí he tenido entrevistados que no sabían manejar el Zoom. No sabían cómo conectarse. En un primer momento, nosotros mismos no sabíamos cómo funcionaba el Zoom. Pero poco a poco te vas acostumbrando porque te vas adaptando a esta nueva realidad que está viviendo la República, que está viviendo el mundo. Entonces hoy el Zoom o el Skype son los mecanismos a través de... Y hay otros mecanismos, hay un montón de mecanismos tecnológicos. Yo estoy tal vez diciendo los dos que más se utilizan, pero hay un montón. Reúnanse por Zoom. Busquen la manera de juntarse ayer mismo. Pero no hablar de una reunión urgente para mañana. No tiene sentido, con todo respeto. No tiene sentido. O sea, quítenle la palabra urgente. Si no les pareció urgente, quítenle la palabra urgente. Y digan que como cada una reunión para mañana, pero una reunión urgente. Eso solo ya genera incertidumbre en la gente. Y hay obviamente sectores que dicen, bueno, o sea, convocas una reunión urgente para el día de mañana. ¿Por qué no el fin de semana? ¿Por qué no en ese momento? Es tan complejo que el gobierno se pueda reunir el día domingo al final de la tarde por Zoom y tomar decisiones. Es tan complejo. Pregunto yo. Yo no lo entiendo. Créanme, no lo comprendo. Lo han dejado para hoy. Dicho esto, en la cuenta del presidente dicen 2 motivos para esta reunión entre comillas urgente que la dejaron para el día siguiente. Entonces ya no es urgente. No era urgente la reunión. 1. Información de última hora sobre una nueva mutación del coronavirus reportada en Reino Unido. Bueno, la última hora fue el fin de semana. Seguramente hoy habrá nuevas informaciones, habrá novedades. ¿Ya? Y 2. Medidas para frenar aglomeraciones en varias ciudades del país. ¿Qué van a hacer? Pregunto yo, ¿qué van a hacer? ¿Por qué no tomaron decisiones? ¿Por qué no previeron de que esta es una época muy comercial en la que la gente se moviliza, en la que la gente necesita vender y mucha gente requiere comprar? ¿Por qué no se tomaron decisiones hace unas 2 semanas, cuando todavía no estábamos en la antesala de la Navidad? ¿Van a tomar decisiones para evitar aglomeraciones? Hoy, 21 de diciembre, a 3 días de la Nochebuena y a 4 días de la Navidad. A 3 días de la Nochebuena. Estos 3 días van a ser fatales, como ha sido siempre, porque la gente quiere hacer sus compras inmediatamente, lo más rápido posible. La gente necesita, la gente se moviliza. Faltando 3 días para la Nochebuena, ¿es en serio? Faltando 3 días, recién se dan cuenta que hay aglomeraciones y van a tomar decisiones. Por favor. O sea, créanme, yo estas cosas no las entiendo. Yo siempre he señalado, por favor, hay urgencias. Hay urgencias. Y está claro que aquí, lamentablemente, no ha habido urgencias, no se ha pensado en urgencia. Recién faltando 3 días para la Nochebuena. Está claro que mucha gente aprovechó el fin de semana anterior a la Navidad para movilizarse, para tratar de hacer compras. Está clarísimo. O sea, no se les ocurrió pensar en tomar decisiones el fin de semana previo a la Navidad para evitar las aglomeraciones. Recién lo van a hacer hoy. Es en serio. O sea, perdón, pero con todo respeto, yo no entiendo estas cosas. No las comprendo.
Acá me envían un mensaje y me dicen: mi hija trabaja en una entidad pública, un compañero dio positivo de COVID. Eso que está pasando, yo conozco datos y tengo confirmación de entidades públicas que les obligaron a ir a trabajar. A todo el mundo. A todo el mundo. Les obligaron a ir a trabajar y resulta que contagios de COVID. Pero no dicen nada, se quedaron calladitos. Yo conozco casos. Hablando de las reuniones telemáticas, pues yo digo que no entiendo cómo dejan lo urgente para el día siguiente. Andrés Reliche me dice: gracias, querido Andrés. StreamYard, Google Meeting son otras plataformas para reunirse de modo telemático. Hay un montón de plataformas. Hasta el Messenger de Facebook permite reunirse telemáticamente, ¿sí o no? Para los que saben mejor que nosotros de esas materias. ¿Ah? ¿Sí o no? En Bogotá, ¿qué se resolvió? Gracias, Néstor. La alcaldesa Claudia López anuncia que a partir de hoy vuelve el pico y cédula a Bogotá y solo un miembro de la familia hace compras. No podemos relajarnos y dejar de cuidarnos. La aglomeración en comercio y la intensidad de encuentros familiares están acelerando el contagio. Tampoco podemos abusar del sector salud. En Bogotá. En avión a 1 hora de Quito. En Bogotá. Y acá recién hoy se van a reunir para analizar. No lo pudieron hacer ayer. Pero en Bogotá ya tomaron decisiones. Sería bueno conocer qué tipo de decisiones va a tomar el alcalde Yunda. En el caso de Quito. La alcaldesa Viteri, en el caso de Guayaquil. El alcalde Casanova, en el caso de Puerto Viejo. El alcalde Erazo, en el caso de Santo Domingo. Y los alcaldes de todas las ciudades. Los alcaldes tienen una corresponsabilidad directa porque lideran los COE cantonales. Y los COE cantonales deberían ya estar planificando en el marco de lo que resuelva hoy. Que no fue tan urgente, ¿no? Pero hoy seguramente habrán decisiones del COE nacional. Inmediatamente después de las decisiones del COE nacional, los COE cantonales deberán inmediatamente reunirse y tomar decisiones de aplicación en sus respectivas ciudades. Pero ya, rápido, así, rápido. No den esa señal de relajamiento, esa actitud de relajamiento. Es un error manejarse de esta manera en estas circunstancias. Mientras en todos los países están adoptando medidas desde el fin de semana, aquí recién las van a analizar el día de hoy. Saludos a la nena Vivanco. Me dice: una amiga se contagió en donde trabaja lo que era con el EC, dice. Y me reporta, obviamente, full gente en 2 de los centros comerciales más importantes del norte de la capital, de los más concurridos del norte de la capital. Esto es lo que está pasando en el Ecuador, amable audiencia. Esto es lo que está pasando en nuestro país. Recién hoy, supuestamente tendremos novedades. Acá nos escribe don Pablo Vicente Olmedo Arce desde Panamá. Me dice: acá hace una semana se decidió la restricción en los comercios y toque de queda total los días 25, 26, 27, 1, 2 y 3. Adicional toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana desde el 18 de diciembre. Panamá. A hora y media en avión de Quito. No estamos hablando de que al otro lado del mundo, que en Asia, que no sé qué. Panamá, Colombia, El Salvador han tomado decisiones. Aquí en el Ecuador recién hoy van a analizar. Recién hoy. Les dejo ahí para la reflexión. Y mañana, hablando de esto, mañana vamos a hablar sobre lo que está pasando en el contexto de la campaña electoral. Porque resulta que recién el Consejo Nacional Electoral emitió un protocolo que debe ser de cumplimiento obligatorio de los candidatos de cara al inicio de la campaña. Ya cuando los candidatos han hecho un montón de mítines, un montón de concentraciones, cuando tenemos un candidato presidencial contagiado de COVID, etcétera, etcétera, recién el Consejo Nacional Electoral emite unas regulaciones. Recién. Aquí también hay una corresponsabilidad directa de los candidatos, de su militancia y de la autoridad
que controla la función electoral. Hay una corresponsabilidad. De eso vamos a hablar mañana.